días, mi querido amigo y hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Traigo una nueva palabra que la religión esconde mucho, que no le conviene que usted lo sepa. En Hebreos 9:26 primeramente dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ya Cristo en la cruz quitó en medio el pecado de los judíos, que eran los únicos que estaban bajo la ley en el antiguo pacto. Si Yeshua de Nazaret abolió la ley de Moisés y aniquiló el pecado en la cruz de una vez por todas, entonces, ¿por qué ustedes, los religiosos, los líderes religiosos, los que se dicen pastores, que se autotitulan pastores, de apóstoles, de profetas, en la actualidad, por qué ustedes insisten en decirle al pueblo, a los hijos de Dios, que están debajo del pecado todavía? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, vagabundos religiosos, líderes religiosos, ustedes continúan pisando en la sangre del pacto y cometiendo queja o quejándose al Espíritu de la gracia de Dios? ¿Por qué? Mi amigo, el pecado fue abolido. El pecado, lo único que tenían pecado en el antiguo pacto fueron los judíos, y fue abolido en la cruz, fue aniquilado en la cruz. La religión, los líderes religiosos, esos que se autotitulan de pastores, de apóstoles, de profetas, ellos le siguen diciendo a ustedes, a nosotros los gentiles, que todavía tenemos pecado, cuando ellos están blasfemiando contra el Espíritu de Dios. Yeshua vino en las nubes, mi querido amigo, de una forma literal en el año 70 después de Cristo. Y como los religiosos de ahora esperan en los días actuales un tal Jesús, cuando esa profecía ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Era una profecía para aquella época, para Israel, para los gentiles de aquella época. O vino como Cristo resucitado y glorificado en una manifestación espiritual transformando a los elegidos en su mente, sí, firmando su reino en nosotros, pero de aquella época, y ya nosotros venimos con el reino firmado después del año 70. Y trayendo juicio sobre Israel, sí, sobre los hijos de la perdición. Israel, los hijos de la perdición. Representaciones artísticas, porque por ahí vemos tanto de la ascensión de Cristo resucitado al cielo como de su esperada venida. Frecuentemente, a menudo, nos muestran encima de las nubes. No es difícil entender la base de tales imágenes cuando leemos el relato de la ida de Cristo para el cielo, ¿verdad? 6 semanas después de su resurrección, ¿verdad? Ahí en Hechos capítulo 1, versículos 9 a 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le tomó sobre una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos 2 varones con vestidura blanca, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Vendrá así como lo habéis visto ir al cielo. Cuando estudiamos el concepto, mi amigo, cuando nosotros estudiamos el concepto de Yeshua de venir en las nubes, aunque descubrimos muchas más de que apenas el hecho de él desaparecer de su presencia, de la presencia de los apóstoles en la nube en aquella época, porque antes de 40 días de su ascensión, Yeshua tuvo una conversa con el sumo sacerdote en Jerusalén, ¿verdad? Ese líder religioso llamado de Caifás se estaba conduciendo a la reunión del Sanedrín, el concilio gobernante de los judíos de aquella época, procurando algunos motivos para pedir la pena de muerte para Yeshua de Nazaret.
Marcos 14:61 dice, pero él callaba y no respondía nada. Volvió a preguntarle el sumo sacerdote, diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? El sumo sacerdote sabía que cualquier respuesta afirmativa sería suficiente para convencer a los miembros del concilio a sentenciar a Yahshua de Nazaret a la muerte. Como él y la mayoría de los otros creían que Yahshua de Nazaret era apenas un hombre, la alegación de ser divino sería motivo de condenarlo por blasfemia, ¿verdad? La respuesta de Yahshua de Nazaret le dio un plato lleno a ellos. Marcos 14:62 dice, y Yahshua dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. En esas palabras de Yahshua de Nazaret hay varias afirmaciones de su divinidad, pero hagamos hincapié en ese momento. Apenas una, él vendría en las nubes del cielo, ¿verdad? Hombre no desciende del cielo en las nubes, hombre natural no desciende del cielo en las nubes. Yahshua y los líderes judíos sabían muy bien que esa expresión es una afirmación de ocupar la posición de Dios, ¿verdad? De ocupar la posición de Dios. En el Antiguo Testamento, la escritura que los judíos estudiaban con mucha dedicación, es Dios quien viene en las nubes. Cuando Moisés subió al monte del Sinaí para recibir la ley de Dios, el Señor descendió en una nube, ¿verdad? Si leemos eso 34:5 dice, y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Yahweh. A lo largo de su jornada en el desierto, el pueblo de Israel fue guiado por una nube del Señor. Si leemos Números 10:34 dice, y la nube de Yahweh iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento, es decir, desde que salieron de Egipto. La imagen de Dios viniendo en las nubes se tornó común en el Antiguo Testamento, amigo. El salmista escribió en su alabanza al Señor en Salmo 104:2 y 3 dice, el que de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que construye su aposento sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. La figura toma un aspecto de juzgamiento divino cuando Dios venga en las nubes para castigar al pueblo y condenarlo por sus pecados, para castigar al pueblo de Israel y condenarlo por sus pecados. Isaías 19:1 dice, profecía sobre Egipto, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube y está llegando a Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y se derretirá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Pocos días antes de ser interrogado por el sumo sacerdote, pocos días antes, Yahshua de Nazaret había empleado la misma figura de juzgamiento divino cuando habló de la destrucción de Jerusalén. ¿Qué acontecería 40 años después de lo que cuando Yahshua lo habló? Aconteció 40 años después. Si nos vamos a Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces hará duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Claramente afirmó que vino para cumplir la profecía de su eterno dominio, hecho que ocurrió 600 años antes por Daniel. Mire lo que dice Daniel. Daniel 7, versículos 13 y 14. Seguía yo mirando, 13, 14. Daniel 7, versículos del 13 al 14. Seguía yo mirando en la visión de la noche, y he aquí que las nubes del cielo venían uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de muchos días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, nación y lengua le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino un reino que no será destruido jamás. Cuando Yahshua respondió
la pregunta del sumo sacerdote con múltiples afirmaciones de su divinidad, la reacción fue muy fuerte del sumo sacerdote. Marcos 14, versículos 63 y 64 dice: entonces el sumo sacerdote rasgó su vestido, dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Oíste la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Si Yahshua fuese un solo simple hombre, normal, y no fuese 100% Dios en su espíritu, la conclusión de los líderes de los judíos sería correcta, ¿verdad? Pues ningún hombre tiene el derecho de afirmar su divinidad, ningún hombre. Y entonces Yahshua claramente enseñó que él era el eterno Dios que cabalgas en las nubes, mi querido amigo. Yahshua no volverá de nuevo. Él ya vino en espíritu, vino lleno de poder y gloria. Él trajo el juicio sobre Israel, el Apocalipsis. Mateo 16, versículos 27 y 28 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, mire lo que le está diciendo Yahshua de Nazaret a sus discípulos, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que haya visto venir en su reino al Hijo del Hombre. Hay muchos evangélicos que sacan ese versículo de su contexto, porque esa palabra no es para nosotros. ¿A quién Yahshua se dirigió ahí? ¿A nosotros o a sus discípulos en aquella época? ¿O será que después será que se dirigió a sus discípulos? Entonces ahora vienen los religiosos evangélicos y toman esa palabra para 2000 años después para nosotros. No, él se dirigió a sus discípulos. Y yo le invito a que lea el contexto completo, porque mire lo que dice unos versículos atrás, en Mateo 16, 24. Entonces Yahshua dijo a su discípulo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A su discípulo de aquella época se lo dijo, no a nosotros. Responde esta pregunta usted ahí. Los discípulos son los que estaban en aquel momento oyendo a Yahshua y no nosotros, mi querido amigo. Respóndase. ¿Es posible que alguien de ellos esté vivo hoy? Es posible. Visto que Yahshua dice que algunos de los que allí estaban, de modo que ninguno probarían la muerte antes de su venida en el reino. Es posible que algunos de esos discípulos estén vivos en los días de hoy, 2000 años después. Cristo resucitado y glorificado vino en su reino cuando algunos de sus discípulos todavía estaban vivos. Yo le voy a leer quién fue el que quedó vivo cuando vino Cristo Yahshua. Juan, capítulo 21, Juan 21, versículo del 20 al 24, dice así: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yahshua, el mismo que en la cena se había recostado en su pecho, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Yahshua: Señor, ¿y este qué? Yahshua le dijo: si quiere que él quede hasta que yo venga, que te va a ti, tú sígueme. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Yahshua no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que te va a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, mi querido amigo. Sabemos que no hay un solo registro histórico de Yahshua físicamente viniendo en las nubes con sus ángeles. Eso lo sabemos. Obvio, ¿verdad? Es obvio. La profecía se refiere a un reino espiritual que se expande en el interior de los hombres. Si nos vamos a Lucas, capítulo 17, Lucas 17, mi querido amigo, versículos 20 y 21, dice así:
preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y él dijo: el reino de Dios no viene con advertencia, ni dará aquí está o allí está, ni dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Entre tanto, la manifestación espiritual, mi querido amigo, la manifestación espiritual de Cristo en su reino desencadenó una serie de eventos en el siglo I. Tenemos como principal la destrucción de Jerusalén y de su templo en el año 70 después de Cristo. Yo le invito a que lea Mateo 24, de versículo 1 y 34, palabras que fueron en aquella época para personas, para los judíos de aquella época y no para nosotros. Despierta, pueblo de Dios, despierta. Yahshua o Jesús, como tú lo quieras llamar, ya vino en su reino eterno, mi querido amigo. Despierta, deja de dormir. Cristo resucitado vive, mora en cada uno de nosotros. Despierta, pueblo de Dios. Deja de dormir y deja de que te estén manipulando, que te estén lavando el cerebro con herejía, con mentira, sacando texto de la Biblia, aislando de su contexto y distorsionando eso como si fuera para nosotros. Despierta, pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo te vas a dejar seguir engañando por esos vagabundos, por esos ladrones autotitulados de pastores, de apóstoles, de profetas? Porque ellos mismos se autotitulan de pastor, ellos mismos sacan Efesios 4:11 de su contexto, que fue para aquella época, y se autotitulan de pastor. Ellos mismos reformaron las escrituras para colocar, a donde dice guía, para colocar pastores. Porque el único pastor es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que vive en nosotros. Ellos mismos se autotitulan de apóstoles, cuando la palabra de Dios dice que fue el mismo Cristo, Yahshua de Nazaret, que escogió los 12 apóstoles, y después Cristo resucitado, que escogió al último apóstol como abortivo, que fue el apóstol Pablo, en aquella época. Ahora estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Ahora somos guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No somos guiados por hombres, no somos enseñados por hombres. La gracia de Dios es revelada por el Espíritu de Dios y no es revelada por hombre ni enseñada por hombre. Despierta, pueblo de Dios, deja de dormir, deja como la palabra, no te dejes engañar más de esa religión que vacía tu bolsillo, que divide tu familia, que te divide de tus amistades, que te deja de vivir en libertad la vida plena, de disfrutar con tu familia, de disfrutar con tus amistades, de disfrutar lo bueno que Dios hizo en la tierra para nosotros, porque ellos te lo prohíben. Deja esas cosas atrás. Vive la plenitud de la gracia de Dios que Cristo nos dio y Cristo nos libertó de la religión. Despierta, pueblo de Dios, deja de dormir y deja de colocar tus ojos en el hombre, en un líder que se hace llamar pastor o apóstol o profeta o evangelista. Despierta, pueblo de Dios. La palabra de Dios, la gracia de Dios revelada por el Espíritu de Dios, no es revelada ni enseñada por hombre, porque ninguno enseñará a un hermano. Lo dice mismo el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Ninguno enseñará a un hermano. Se le toca el Espíritu de Dios. Ya el viejo pacto fue abolido, fue para los judíos. Nosotros en aquella época, los gentiles de aquella época, eran sin Dios, eran sin ley. Ahora, después de la cruz, nosotros pasamos a ser parte de Dios. Ahora todos somos hijos de Dios. Unos son hijos de honra y otros son hijos de perdición. El juicio de Dios fue sobre los hijos de perdición de Israel de aquella época. Ese fue el apocalipsis para ellos. Despierta, pueblo de Dios. Despierta, deja de dormir en esa religión. No dejes más que te laven el cerebro y te enseñen herejía, mentiras, para seguir sumiso de servidumbre a un hombre corrupto y avaricioso.
que se quiere hacer pasar como Dios, cuando en la tierra ahorita nadie intercede por nosotros, ningún hombre natural intercede por nosotros ante Dios, porque ya Cristo abrió el camino directo a Dios, porque ya Dios mora en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos acceso directo a Dios, sin intervención de nadie, sin intervención de ningún hombre, porque ya Él está en nosotros, en nuestra mente. Despierta, pueblo de Dios, deja de dormir. Gracia y paz para cada uno de ustedes.